Buenos días, bendiciones. Buenos días, Ángela. Buenos días, Glenny. ¿Cómo están? Gisette, bendiciones. Sean todas bienvenidas a este espacio. Vamos a irnos preparando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Déjenme yo, como siempre, mandarles el en vivo a las chicas que están por el grupo de Telegram para que se vayan conectando. Si encuentro Telegram aquí, que no lo ya lo vi. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, bendiciones. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mercedes, bendiciones, bienvenida. ¿Cómo están? Vamos a ver a quién más tengo por aquí que no haya saludado. Vamos a darle unos minutitos para que se sigan conectando. Hoy tenemos un tema, como siempre, ¿verdad? Como el Señor sabe hacer sus cosas y como de costumbre, las cosas que Él trae para que nosotros hablemos en este día. Hoy vamos a estar estudiando de Primera de Samuel. Ya sé que hemos hablado mucho de Samuel, pero Él quiere que sigamos hablando de Samuel. Mi idea era traerles un tema que estuve estudiando el día de ayer y me pareció interesante, pero eso no fue lo que me dieron para compartir el día de hoy. Así que hoy otra vez vamos a estar hablando de Samuel, o por lo menos del libro de Samuel, ¿ok? Le damos la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez. Mi nombre es Katherine y vamos a estar aquí como cada martes y cada sábado en este horario, 10 de la mañana hora del este, para estar compartiendo el tema, la palabra de Dios, según Él nos vaya dando. Amén. Gracias, Mercedes. Tenemos que darle las gracias públicamente a Mercedes, que es una de nuestras suscriptoras que va a estar con nosotros próximamente, haciendo los estudios de forma privada. Recuerden que yo les había dicho a ustedes que los que están o los que se vayan suscribiendo van a estar en un grupo que yo voy a estar llevando paso por paso. Es como si fuera discipulando casi un grupo al que yo le voy a estar haciendo un estudio bíblico desde cero, como si no tuvieran ningún conocimiento. Y digo como si no tuvieran, porque aunque tengan, siempre es bueno irse a la base, irse al principio. Así que yo honro a Mercedes por la valentía, por el deseo de buscar más, de saber más. Así que todos los que tengan esa disposición de que se quieran unir a nuestro grupo, ese grupo privado de suscriptores, yo les había dicho que necesito 5 suscriptores mínimo antes de empezar, así que anímense, animen a otras personas, el precio está bastante asequible y es mi deseo, o sea, poder tener ese grupo y poderlo llevar paso por paso en este trayecto. Amén. Entonces, gracias a usted, Mercedes, porque por la obediencia sobre todo, y eso es algo que Dios lo premia, cuando Dios ve que nosotros tenemos el corazón dispuesto, que invertimos tiempo, esfuerzo, que invertimos los recursos que tenemos para conocer cada vez más de Dios. Por eso ustedes siempre me ven que cuando hay conferencias en la iglesia, yo siempre estoy ahí, que cuando hay eventos en los que yo sé que van a ser de bendición, de edificación, los que van a ser para transformación de mi vida, para beneficio propio, para crecimiento mío. Yo siempre voy a invertir, voy a buscar el dinero que tenga, lo que sea, porque yo sé que invertir en esas cosas para mí es invertir en el reino y entonces si yo puedo traerle más a ustedes, pues mucho mejor todavía. Amén. Así que animamos a las que aún no se han hecho parte de nuestro grupo de suscriptores. Estamos casi llegando a la meta. En cuanto lleguemos a la meta, vamos a pautar el día que vamos a estar empezando haciendo los estudios, ¿ok? Le doy la bienvenida. Déjame ver si me falta alguien porque por saludar. Bismar, bendiciones. Bienvenida, Janet, bendiciones. Vamos a ver de aquí quién me falta. Y bueno, yo creo que ya saludé a todos. Hoy, como le estaba diciendo, tenemos otra vez Samuel, y digo otra vez porque, como les decía, yo me quería salir de Samuel, ya yo quería estudiar otra cosa, pero
Yo aquí soy solamente un instrumento y yo traigo lo que el Señor me diga. Por mucho que yo tenga todo mi muñeco armado, a veces yo hago unos temas fabulosos que yo me quedo, que yo digo, wow, ese tema va a estar súper poderoso. Pero obviamente yo no me gobierno, sino que yo hago lo que mi papá me diga. Entonces, el tema de hoy se llama ¿dónde está la gloria o dónde está la presencia? Amén. Las que vayan anotando, lo pueden poner así en la parte de arriba. Eso también le estoy poniendo temas a los estudios, porque así cuando lo pongo en YouTube es más fácil para ustedes localizarlos allá, ¿ok? Entonces ahora cuando ustedes vayan a YouTube y vean los temas, siempre van a ver cuando vean los videos, perdón, van a ver que siempre tiene un tema y cada tema, obviamente, por eso les estoy poniendo tema. Antes no lo hacía, pero es importante por lo menos para ir ubicándolo, ¿ok? Se va a llamar el tema de hoy o se llama ¿dónde está la gloria o dónde está la presencia? ¿Ok? Entonces le vamos a dar 2 minutos más para que se terminen de conectar, sobre todo las chicas que están en el grupo de Telegram, que ya les envié el link para que se vayan conectando. Ustedes también, si creen que esto puede bendecir a alguien, si hay alguna persona que ustedes quieren que aprenda a leer la Biblia, que alguien que le interese crecer en el conocimiento del Señor, porque dice la palabra que la sabiduría está en conocer a Dios, que cuando conocemos a Cristo, que cuando nos metemos bien en saber quién es Él, entonces nosotros, ese es el verdadero conocimiento, esa es la verdadera sabiduría, así que de eso se trata y obviamente, como siempre les digo, muchas gracias por los regalos. Como siempre les digo, no se trata de que usted engorde y que se llene de conocimiento, sino que ahora, sobre todo las que aceptaron a Cristo hace poco, empiecen a aplicar los conocimientos que van adquiriendo y los vayan poniendo en práctica, porque de nada le vale a usted estar aquí y que reciba palabra y que reciba si usted no lo va a poner en práctica, porque entonces dice la palabra que el juicio va a ser mayor porque usted ya no está actuando desde la ignorancia, sino que tiene conocimiento y aún conociendo, como dice creo que Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace peca, ¿ok? Hola Ale, mi corazón, bienvenida, llegaste a buena hora. Vamos a estar trabajando en Primera de Samuel en el capítulo 4. Anteriormente hicimos varios estudios. Primero estudiamos Samuel capítulo 1 y luego estudiamos Primera de Samuel capítulo 6. Hoy vamos a estar en el capítulo 4. Sé que no vamos necesariamente en un orden, pero ustedes saben que yo siempre le hago un recap, ¿ok? Hacemos como un resumen de lo que pasó antes para ponerlos en contexto, ¿ok? Así que yo creo que ya es tiempo. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él el que haga y deshaga como Él quiera en este tiempo. Amén. Así que si donde usted está puede cerrar sus ojos, ciérralo y si no, simplemente nos acompaña. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, y como dice tu palabra, benecer, hasta aquí nos has traído tú. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que hemos logrado ha sido por tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que somos y lo que vamos a hacer es por tu misericordia, porque tú eres quien nos lleva, Señor, de la mano. Te doy las gracias, Señor, por cada persona que está aquí conectada. Señor, te pido que los bendigas, que los prosperes, Señor, que los lleves a un nivel mucho más profundo de tu palabra, que te conozcan a ti, Señor, como Rey, como Dueño, como Salvador, Señor, que te conozcan como el Todopoderoso, como el Shaddai. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, en este día hablando a sus corazones, que seas tú, Señor, mirando las necesidades que ellos tienen, supliendo para cada uno de ellos, Señor, lo que necesiten, que seas tú, Señor, abrazándolos, que seas tú consolándolos, Señor, pero también dándole fuerzas para lo que ha de venir, Señor. Te doy la gracia por cada uno de ellos y me quito yo, Padre, para que seas tú, Espíritu Santo, dando este tema para que seas tú impartiendo tu enseñanza el día de hoy. Sabemos y reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, que este espacio no tiene ningún sentido si tú no estás aquí presente. Así que, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Toma tu total control de este lugar, toma control de mi boca, toma control, Señor, de este cuerpo, de esta carne, Señor, y haz tú como tú quieras, para que tú le lleves, Señor, a tu pueblo, a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, la palabra que tú tienes preparada para nosotros en este día. Bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor, y aún la vida de los que van a ver estos videos más tarde. Y declaro, Señor, que tu gracia y tu misericordia está sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, bendiciones. Los que se acaban de conectar, Madeline, ojitos bonitos, sean bienvenidos.
Vamos a estar estudiando hoy del libro de Primera de Samuel, en el capítulo 4. Si usted tiene su diario de promesa, búsquelo, sáquelo. Tenemos algunos flash sale que van a estar viendo por ahí, algunos especiales que van a estar viendo por ahí. Si usted de los que estaba esperando unos descuentos, que bajara el precio, que hiciera algo, sobre todo ahora para compartir el amor de Dios a través de esta fecha de ayer que estuvimos celebrando el Día de San Valentín. Aprovechen los especiales que van a ver ahí disponibles porque aunque siempre estamos tratando de llevarle a ustedes lo más asequible posible nuestros productos, siempre es bueno que si usted ve que algo se salió de control, que algo está más económico de lo normal, de lo que usted sabe que normalmente está, aprovéchelo, porque nosotros sí hacemos esfuerzos, obviamente, para que usted pueda tener acceso a todo esto, porque nuestro deseo es más que nada que usted tome su tiempo para dedicarse a estudiar la palabra de Dios, porque sabemos y reconocemos que es cuando conocemos a Dios que empezamos también a conocernos nosotros y a saber cuáles son los planes de Él, a saber cuál es su voluntad para nuestra vida, y entonces digamos que el camino no se nos hace tan pesado. Amén. Entonces, vamos a empezar. Como les dije, el tema de hoy se llama ¿dónde está la gloria o dónde está la presencia? Entonces vamos a estar estudiando de Primera de Samuel, capítulo 4. Samuel, sabemos que fue escrita por Samuel. Para las que no saben ubicarse, no saben dónde está dentro de la Biblia el libro de Samuel, recuerden que la Biblia son 66 libros, está dividida en Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, y entonces tenemos a Samuel dentro de los libros históricos. Tenemos primeramente los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y en esos primeros 5 libros está la ley. Luego están los libros históricos, que son 12 libros, desde Josué hasta Esther. Luego tenemos los libros sapienciales o de sabiduría. Tenemos luego los profetas menores y profetas mayores, y ahí termina el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, diferentes epístolas de los apóstoles, y por último tenemos el Apocalipsis, ¿ok? Entonces, vamos al Antiguo Testamento. Viene siendo Primera de Samuel como el 7º libro, son los primeros 5, luego está Josué, Jueces, y luego está Primera de Samuel, o sea que es como el 8º libro realmente. Entonces, Samuel, no vamos a hablar de él porque lo que vamos a estar leyendo hoy no habla necesariamente de Samuel, así que no le vamos a poner mucho asunto. Hoy vamos a estar hablando de Elí. Elí fue el sacerdote y era juez del pueblo de Israel en el momento en el que obviamente se está desarrollando esta historia. Elí era el encargado de tomar los asuntos del pueblo. Él tenía que tomar decisiones importantes sobre lo que hacer, y yo no sé si ustedes saben o recuerdan que los sacerdotes también tenían como una especie de tablita, ¿verdad? Tenían el Urim y el Tumim, que eran formas en las que ellos recibían informaciones, decisiones rápidas, o recibían información rápida de parte de Dios para tomar decisiones en momentos importantes. Por ejemplo, el Urim y el Tumim eran como unas piedras que le permitían a los sacerdotes recibir un sí o un no cuando le hacían una pregunta a Dios, y que eran cosas que necesitaban que el Señor respondiera rápido, pero que no eran como cuando tú le pides algo a Dios y tú esperas en el Señor y que Él te responda, sino que eran cosas que eran necesarias que se supieran rápido. Entonces, bueno, el sacerdote era el encargado de resolver todos los asuntos delante del pueblo, y también era el encargado de recibir los sacrificios que se hacían. Ellos hacían en el templo que estaba en Silo. El templo en ese tiempo estaba en Silo, y en Silo era que se hacían todos los sacrificios. El pueblo le llevaba al sacerdote los sacrificios para que los quemaran, para que los presentaran delante de Dios, y para que entonces así sus pecados fueran perdonados. Recuerden que en el antiguo pacto los pecados se perdonaban con los sacrificios. Era el pueblo constantemente tenía que estar haciendo sacrificios a Dios para que Dios perdonara sus faltas, ¿ok? Todas esas faltas que el Señor le había entregado en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, que le habla de cómo el Señor le entregó la ley a Moisés. Cuando las personas pecaban o fallaban en contra de esos mandamientos, entonces ellos tenían que hacer sacrificios dependiendo de la falta. Por eso le digo que está en el Pentateuco, porque ahí tienen que ver, dependiendo de la magnitud del pecado, entonces era el tamaño de el animal, por ejemplo, que tenían
que sacrificar y dependiendo también de las condiciones económicas que tuviera el que fuera a sacrificar, porque no es lo mismo una persona que pudiera sacrificar un cabrito a una persona que no tuviera para comprar un cabrito y sacrificarlo, que lo que hacían era que entonces buscaban palomas y las palomas también se sacrificaban. Entonces, ese era uno de los trabajos de Elí. Elí era un sacerdote de la tribu de Leví. Los levitas eran los que estaban encargados, toda la tribu de Leví, el Señor le encargó para que fueran ellos los sacerdotes, es decir, era como si las posiciones de sacerdote y todas las funciones del templo, de limpiar las áreas, de quemar los inciensos, todo el proceso que hacían dentro del templo, que todo eso estaba también en el Pentateuco, sobre todo en Levíticos, ahí ustedes pueden ver cuáles eran todos los rituales que se hacían dentro del templo. Entonces, todas esas cosas las hacían solamente los levitas. El resto de las tribus no tenía ni derecho ni acceso a ese tipo de actividades que se hacían. Solamente los levitas estaban encargados de todas esas actividades. Entonces, como eran ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todos básicamente se hacían lo mismo. Entonces, cuando una persona era de la tribu de Leví, se esperaba, obviamente, que fuera un sacerdote o que estuviera trabajando dentro del templo. Amén. Entonces, muchas gracias, Bismar, que se acaba de suscribir a uno de nuestros, como uno de nuestros suscriptores, se ha hecho ahora parte. Muchas gracias por tu suscripción. Vamos a estar empezando un nuevo curso. De eso se trata esta suscripción, que vamos a estar haciendo una especie de cursos privados, unas clases específicas en la que vamos a estar llevando a las personas de ese grupo desde el conocimiento básico hasta que digamos que vamos a ir de menos a más en el proceso. Así que muchas gracias, damos la bienvenida y también animamos al resto que también tengan esas intenciones, que quieran ser parte de este grupo, serán más que bienvenidos. Amén. Muchas gracias, Glenny, por los regalos también. Entonces, vamos a continuar. Como les estaba diciendo, vamos a tener, en ese tiempo lo que se hacía con los levitas era que ellos heredaban las posesiones básicamente. Por eso cuando nació Juan el Bautista, que él era de la tribu de Leví, o sea, era descendiente de los levitas, y dicen que él es profeta, para él fue difícil cuando el ángel básicamente le dio esa información a Zacarías. Zacarías era uno de los sacerdotes, entonces era como difícil para él que el ángel le dijera que este iba a ser profeta, que iba a preparar el camino para el Señor. Eso está en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Los primeros, Mateo, los sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, esos tres deben hablar un poco sobre eso. No recuerdo si los tres lo mencionan, pero en esos tres es que está la historia de que como Juan el Bautista empieza a preparar el camino para el Señor antes de que Jesús viniera, era el profeta que iba a estar preparando el camino, y obviamente para su papá Zacarías, que era sacerdote, le fue un poco difícil de creer porque se suponía que todos los levitas eran sacerdotes, pero aquí digamos que Dios hizo una excepción. Él dijo, no, yo lo quiero para otra cosa, ¿ok? Entonces, los hijos de Leví, que era el sacerdote y juez de ese momento, estaban haciendo lo malo delante de Dios. Estoy haciéndole un resumen porque yo sé que obviamente no vamos a leer los primeros 4 capítulos, sino que nos vamos a enfocar solamente en el capítulo 4. Los hijos de Leví, Ofni y Finés, estaban haciendo lo malo delante de Dios. Es decir, cuando el pueblo iba y llevaba los sacrificios para que Dios le perdonara sus pecados, había una parte que tenía que ser quemada, que era la que Dios iba a recibir, y había una parte que el sacerdote se iba a quedar, porque los sacerdotes se alimentaban y vivían, digamos, de las ofrendas, porque Dios, así como en las iglesias, cuando usted lleva su diezmo y su ofrenda, la iglesia se nutre de eso, la iglesia hace todas las actividades, lleva el mensaje, prepara los servicios y prepara una cantidad de cosas, y puede comprar, digamos que los equipos, las cámaras y todo eso para que el mensaje también se expanda a través de las redes sociales, por ejemplo. Aunque sí la iglesia es la que se está beneficiando de este sacrificio o de esta ofrenda que usted le está haciendo a Dios, obviamente la ofrenda usted no se la está haciendo a la iglesia, sino a Dios. Entonces, en el caso de Ofni y Finés, la parte que le correspondía a ellos, ellos la tomaban, pero además de eso tomaban la parte que se suponía que tenían que quemársela a Dios. Entonces, el pueblo estaba empezando a desencantarse y a decir, no tiene sentido que yo haga un esfuerzo de traer
un sacrificio que me ha costado y que esta gente hagan lo que quieran con eso. Entonces eso hizo que la gente se desencantara y que empezara entonces a tener otros dioses y a creer en otras cosas, porque ya en los levitas ellos sentían que no podían creer, sobre todo porque Elí sabía que sus hijos estaban haciendo lo malo y él no hacía nada para impedirlo. Siempre la gente iba delante de Elí, mira, tus hijos están haciendo esto, y él como que se hacía el loco, ¿verdad? Entonces en una ocasión el Señor le habló a Samuel, que se estaba criando en la casa de Elí. Samuel había sido, ¿cómo se dice? Había sido entregado al Señor, como fue una promesa, un pedido que le hizo su mamá al Señor. Ella le pidió a Samuel y le dijo, si tú me das ese hijo varón, ella era estéril, entonces yo lo voy a dedicar a ti toda la vida. Entonces Samuel se estaba criando en la casa de Elí. Entonces el Señor, a través de Samuel, le dijo a Elí que iba a venir juicio sobre su casa y que no iba a haber ancianos, que se iban a morir jóvenes y una cantidad de cosas que están en los primeros capítulos del libro. Pero la idea es esa, que por causa de que Elí le tenía más temor a enfrentar a sus hijos que a enfrentar a Dios, entonces iba a caer las consecuencias sobre su casa. Entonces, este es el momento en el que obviamente se empieza a ver lo que el Señor juró que iba a pasar y lo que el Señor dijo que le iba a pasar a los hijos de Elí por causa del pecado de ellos, pero también por causa de la poca empatía que tenía Elí con respecto a lo que el pueblo le estaba pasando y con respecto al sacrificio, porque se supone que era el sacrificio para Dios y ellos lo estaban tomando para sí mismos, y entonces estaban haciendo que el pueblo obviamente se sintiera mal y que el pueblo estuviera decepcionado. Entonces vamos a empezar ahora leyendo el capítulo 4 de Primera de Samuel. Las que van conmigo, vayan leyendo. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabajándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Los querubines, recuerden que el arca del pacto tenía, yo les enseñé la imagen la semana pasada, de que en el arca del pacto, en la parte de la tapa de arriba, tenía 2 querubines con alas, y entonces se supone que la presencia moraba entre los querubines, ¿ok? Entonces dice que trajeron el arca del pacto que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Es decir, ellos estaban autorizando a que el arca fuera al campo de batalla para que se presentara allí, porque ellos lo estaban usando como una especie de amuleto. El Señor le había dado la victoria a los filisteos sobre su propio pueblo, porque ellos estaban teniendo otros dioses, estaban siendo desobedientes, y por causa del mismo tema de lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Entonces, en este caso, los hijos de Elí, que son los que están haciendo lo malo, no solamente están autorizando a que se lleve la presencia de Dios, el arca del pacto, que se lleve al campo de batalla, sino que además ellos están llevando el arca, porque también esa era otra cosa. Nadie más que no fuera sacerdote podía ponerle la mano al arca. De hecho, en una ocasión, una persona intentó tocar el arca porque sentía como que el arca se iba a caer mientras la estaban trasladando, y esa persona murió al instante. Eso fue cuando cuando David era rey. Entonces, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos?
y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Es decir, esto nunca había pasado, ellos a la guerra nunca traían la presencia, es decir, que ahora nosotros estamos perdidos porque el Dios mismo va a pelear por ellos, pensaban los filisteos. Y dice, ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de los dioses, de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Vale decir que para cuando el Señor le mandó las plagas a Egipto, el arca todavía no estaba construida. O sea, no sé por qué ellos asociaban al arca con los dioses, como ellos le llaman, con el Dios de Israel, porque el arca para ese tiempo todavía no había sido construida. El Señor sacó al pueblo de Egipto y en el desierto fue que ellos construyeron el arca luego de unos años, pero no era que ellos venían ya desde Egipto, o no era porque el arca estaba en Egipto que había sido, que habían pasado todas esas cosas a Faraón y a su pueblo, sino que el arca fue elaborada después, ¿ok? Entonces dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead, es decir, anímense y peleen con todo. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Una de las cosas que el Señor le prometió a Elí, que por causa de la desobediencia de sus hijos, los dos iban a morir el mismo día. Entonces él decía, grande juicio va a caer sobre tu casa, sobre la casa de Elí, y la forma en la que tú vas a saber que yo no estoy mintiendo y que yo voy a hacer lo que te digo es porque tus dos hijos, Ofni y Finés, van a morir en el mismo día. Y aquí estamos viendo que ellos que tenían el arca, dentro del campo de batalla, fueron de los dos que murieron ahí y murieron el mismo día, tal como el Señor lo había dicho. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando ellos se rascaban los vestidos y se echaban tierra o ceniza sobre la cabeza, era en señal de un sufrimiento muy grande, en señal de luto. Entonces, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Para entrar al pueblo, de hecho yo les había hecho les imprimí una imagen que mandé a hacer con inteligencia artificial. Esta supone que era la puerta de entrada. Los jueces se paraban en la entrada y desde ahí ellos juzgaban, se sentaban en una silla o se sentaban en una banca de piedra y desde ahí era de donde ellos juzgaban al pueblo. Perdón, cada vez que ellos tenían que llevarle cualquier situación para que él la resolviera, él estaba ahí sentado. Entonces se dice que el hombre pasó derecho y llegó hasta atrás donde está el pueblo, porque se supone que, digamos que un pueblo amurallado, una ciudad amurallada, y en la puerta de la ciudad estaba el juez. Entonces primero la persona pasaba por el juez y luego iba a toda la parte de atrás a donde estaba el pueblo. Entonces esa persona vino corriendo a informarle al pueblo antes de informarle al sacerdote y al juez de la ciudad que estaba sentado en la puerta. O sea, dice que él estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. O sea, no era por la guerra, no era porque mataran a todo el pueblo, era porque él sabía que estaba mal que el arca estuviera allá y él temblaba de temor por causa de que al arca le pasara algo, ¿ok? Entonces dice que cuando él llegó a la ciudad, dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo, es decir, el hombre le pasó por el lado y él oyó allá lo que pasó, oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino deprisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí ya de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Es decir, él no vio cuando el hombre le pasó por el lado en la puerta de la ciudad, sino que él escuchó el estruendo del pueblo cuando se reunieron y estaban gritando por lo que él había dicho. Pero entonces dice,
Dijo, voy por el 16, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Es decir, ella parió, pero su mente todavía estaba en lo que ella había escuchado del arca. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod significa, déjame ver que yo lo había anotado por aquí, ¿dónde está la gloria? Justamente como les dije que se llamaba el tema de hoy. ¿Dónde está la gloria? Ese fue el nombre que ella le puso a su hijo como señal de que obviamente ella murió luego del parto, pero digamos que, recuerden lo que yo les decía a ustedes, de que en Israel o en el tiempo antiguo se le ponía a la gente el nombre basado en la situación, es decir, no era como que, yo sé que estoy embarazada, obviamente ellos no sabían si era hembra o varón porque en ese tiempo no habían sonografías, pero ellos simplemente decían, cuando el niño nazca, basada en la situación, basada en cómo nazca ese niño, basado en la situación del país o de cómo yo me sienta, entonces así ellos nombraban a sus hijos. Entonces resulta que obviamente, aunque ella muriera, el niño, la gente iba a recordar lo que al pueblo le había pasado cuando escuchara el nombre del niño o cuando mencionara el nombre del niño, porque, ok, para nosotros Icabod, tú necesitas buscar el significado, pero ellos sabían de primera mano que con solo decir el nombre, eso lo que significa es dónde está la gloria. Entonces, cada vez que ese niño fuera llamado, la gente iba a recordar el momento en el que el arca del pacto, en el que la gloria de Dios o la presencia de Dios había sido apartada del pueblo. ¿Ok? Hasta ahí termina el capítulo 4. Vamos a ver. Entonces, si nos vamos aquí a la libreta, antes de que yo vaya haciendo las distintas reflexiones que le voy a hacer, pueden ir escribiendo aquí que Primera de Samuel fue escrita por Samuel, es Primera de Samuel, Segunda de Samuel no fue escrita por Samuel, ¿ok? Primera de Samuel fue escrita por Samuel, yo iba a decir Moisés. Estamos leyendo el capítulo 4, los versículos son del 1 hasta el 22, porque leímos el capítulo completo, desde el 1 hasta el 22. Eso está en el Antiguo Testamento. Yo me imagino que aunque yo lo voy diciendo, ya son cosas que ustedes hace rato que las tenían anotadas, porque ustedes se saben de memoria ya dónde va ubicada cada cosa. Y me imagino que van junto conmigo o hasta más adelantada. O esa es mi esperanza, por lo menos. El lugar es desconocido porque no se sabe desde dónde escribió Samuel. A pesar de que Samuel vivía en Ramá, no se sabe si en el momento en que escribió el libro, él estaba en Ramá. Esto es del año 930 a 931 aproximadamente antes de Cristo, ¿ok? 930 años aproximadamente antes de Cristo se escribió el libro de Primera de Samuel. Y aquí el personaje destacado que yo puse fue Elí, ¿ok? Porque de Elí básicamente es que se trata todo este tema porque el juicio estaba viniendo por causa de la desobediencia de Elí. Entonces, el versículo que yo voy a tomar como referencia o los versículos que voy a tomar como referencia para hacer el estudio de hoy va a ser el versículo 13 y el versículo 18. Como son versículos muy largos, yo sé que probablemente ustedes no van a tener tanto espacio.
yo escribo chiquito, escribo con bolígrafo que son de punta fina, entonces eso me da mayor espacio. Ustedes tienen la opción de elegir, por ejemplo, solamente el versículo 13 o simplemente lo escriben y cuando terminemos el estudio, o sea, citan cuál es el versículo, digamos que ustedes aquí arriba, donde dice versículo clave, escriben cuál es el versículo que estamos trabajando y entonces cuando terminemos más tarde el estudio, ustedes lo escriben completo, ¿ok? Entonces yo voy a estar trabajando con el 13 y con el 18, ¿ok? El 13 dice, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Ese es el versículo 13. Entonces el versículo 18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel durante 40 años. Y me llamó tanto la atención que él hubiera durado 40 años gobernando, porque hay otras cosas que también duraron 40 años. Sansón, me parece que fue, déjenme ver, que yo creo que lo había anotado por aquí. No, no es el caso de... No. Déjame ver. David reinó durante 40 años. Saúl también reinó durante 40 años. 40 años estuvo Moisés con el pueblo en el desierto. 40 días duró Jesús ayunando en el desierto cuando fue tentado por Satanás. ¿Qué otra cosa era 40? No recuerdo que era 40, pero me llama tanto la atención que todo eso sea 40, porque todo eso tiene que ver con gobierno y con juicio. O sea, son tiempos en los que ellos están gobernando o en los que hay un gobernador y el pueblo es juzgado o el pueblo, por causa de la desobediencia, que siempre hay una desobediencia, entonces juzgado, a excepción obviamente de los 40 días que estuvo Jesús en el desierto donde él fue tentado. No fue que él hizo nada malo, sino que fue tentado para ser probado. Antes de que empezara su ministerio, él tuvo que ser probado para ver si estaba listo para que entonces eso diera inicio a lo que él iba a hacer, que era su ministerio. ¿Eh? Entonces, el versículo 18 fue el que yo busqué en otra traducción. Y lo busqué en la traducción NBI o Nueva Versión Internacional. Si usted está anotando, póngale NBI, NB corta y latina, versículo 18, capítulo 4, versículo 18. Y dice en esa traducción, solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas cayéndose de la silla junto a la puerta. Imagínense que él estaba aquí sentado y de ahí él se cayó y dice que como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió, y durante 40 años había liderado al pueblo de Israel. Durante 40 años él había juzgado. Ahora, antes de que el Señor le dijera a Samuel, que le dijera a Elí que venía ese juicio, ya el Señor le había mandado un profeta y ese profeta le dijo, por causa de todo esto que está aconteciendo y porque tú no estás haciendo absolutamente nada y porque tú estás dejando que tus hijos hagan lo que les dé la gana, entonces esto es lo que va a pasar. Y entonces luego fue cuando el Señor despertó a Samuel, le dijo a Samuel, siendo Samuel un muchacho muy joven, le dijo a Samuel el juicio que vendría sobre la casa de Elí, pero que también se preparara porque Samuel era el que se iba a quedar en el lugar de Elí. Obviamente pasaron unos años entre cuando el Señor le dio la advertencia y cuando pasaron estas cosas. Yo me imagino que el Señor dándole chance a que Elí o hiciera algo o se arrepintiera. Entonces, la primera palabra que vamos a definir hoy es sentado, donde dice que cuando llegó aquí que Elí estaba sentado. La palabra sentado, perdón, es la primera que vamos a definir. Solamente vamos a definir las mismas 4 palabras. Elegimos 4 palabras. La palabra número 1 es sentado y la definición es sentarse como juez, habitar, permanecer, establecerse, casarse, aliviarse, soportar, acechar o fallar. Es decir, todas estas definiciones, todas estas palabras tienen que ver con usted quedarse estático en un sitio
esperando o haciendo básicamente nada. Dice acechar, pero usted está ahí mirando, no está haciendo absolutamente nada. Entonces, eso de estar sentado habla de estar estático, de estar inmovible, de permanecer en un lugar, ¿ok? De eso es que se trata. Luego está la siguiente palabra, palabra número 2. Si necesitan que se lo repitan, díganme. Si yo sé que ustedes son rápidas y que ustedes, como ya me conocen la velocidad, ustedes escriben rápido. Pero si se quedaron atrás, por favor, confírmenme para saber si se lo tengo que repetir. De todo modo, lo voy a repetir por si acaso. Dice que sentado es sentarse como juez, habitar, permanecer, establecerse, casarse, aliviarse, soportar, acechar y fallar. Vuelvo y la repito. Sentarse como juez, habitar, permanecer, casarse, aliviarse, soportar, acechar o fallar. ¿Ok? Todas estas palabras tienen que ver con lo que Elí estaba haciendo. Obviamente, dependiendo del contexto, la palabra se usa o no se usa en una cosa, pero básicamente esta hace referencia a que Elí estaba sentado ahí haciendo absolutamente nada, simplemente esperando. ¿Ok? Entonces, la palabra número 2 es vigilando. Vigilando, cuando dice que él estaba sentado en una silla vigilando. La palabra vigilando o vigilar significa inclinarse hacia adelante. Es decir, él no solamente estaba sentado, sino que él estaba sentado, recostado hacia adelante. Él estaba mirando hacia lo lejos, no sé por qué ir mirando hacia lo lejos necesariamente, obviamente es el contexto de la palabra, no lo que él tanto estaba haciendo, porque él era ciego. Mirando hacia lo lejos, observar, esperar, contemplar. ¿Ok? Él estaba ahí como contemplando, sentado, haciendo nada, esperando que de lejos viniera una noticia, que viniera algo, que le dijera a él algo. ¿Ok? La tercera palabra es gritar. Lo que el pueblo estaba haciendo, porque dice cuando llegó pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Gritar es, ahí que voy al significado de la palabra número 3. Gritar significa reunirse, convocar, dar gritos, venir con tal compañía o gritar de angustia o peligro. Lo voy a repetir. Gritar significa reunirse, convocar, dar gritos, venir con tal compañía, gritar de angustia o de peligro. Es decir, que el pueblo primeramente se reunió. Cuando vieron que ese muchacho vino o esa persona vino a dar esa información, todo el pueblo se reunió y gritó. Es decir, gritó de angustia o de peligro, porque sabían que estaban en una situación, o sea, imagínense, ellos estaban tratando de zafarse de los filisteos que los oprimían constantemente, fueron a la guerra con los filisteos, le ganaron el primer grupo, 4,000 personas murieron de los israelitas, luego volvieron y se fueron con el arca, fueron desobedientes y ahí murieron 30,000 personas. O sea, ellos dijeron, no, si esa gente se meten para acá, morimos ahí mismo y obviamente ellos gritaron de desesperación, de angustia, de peligro, ¿ok? La última palabra es juzgar, cuando dice que Elí juzgó el pueblo durante 40 años, ¿ok? Juzgar significa, para las que están escribiendo, juzgar significa pronunciar una sentencia, castigar, gobernar, litigar, condenar, defender, alegar o razonar. Entonces la voy a repetir. Juzgar significa pronunciar una sentencia, castigar, gobernar, litigar, condenar, defender, alegar o razonar. ¿Ok? Ahí está ya el asunto. Y llamó tanto mi atención que Elí, en medio de tremendo lío, él estuviera sentado. O sea, él es el sacerdote. Él es el que estaba supuesto a clamar a Dios por el pueblo, en beneficio del pueblo. El sacerdote era el único autorizado a ofrecer sacrificios a Dios
en medio de una situación como esa para pedirle a Dios que estuviera con ellos y que los defendiera. Y en vez de él estar encerrado, orando, arrodillado, o quizás ofreciéndole sacrificio a Dios para que tuviera misericordia del pueblo, porque ya habían matado 4,000 personas. O sea, ya se habían muerto 4,000. Sí se llevaron el arca, pero Elí sabía que el haberse llevado el arca era una falta de respeto a Dios. Porque ahí ellos estaban idolatrando el arca como tal. Ok, el arca simbolizaba la presencia de Dios. El arca simbolizaba. Una de las cosas que Dios siempre estuvo muy, muy en contra era de que el pueblo se hiciera imágenes. Por eso dice, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra. Y dice, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Solo a él servirás, solo ante él te postrarás. Entonces el pueblo había tomado el arca, que sí había sido hecha por órdenes del Señor, pero que el arca era una simbología para que el pueblo constantemente, o sea, como él sabe, como el Señor sabe que nosotros somos tan visuales y él es un Dios todopoderoso que no puede ser encerrado en una cajita, en un cofre como lo que era el arca, él hizo esa arca para que nosotros recordáramos siempre que él estaba con nosotros y que era necesario que entendiéramos que todo lo que nosotros lográramos era por su presencia. No era porque él estaba literalmente metido ahí como si fuera el genio de la lámpara. No, no era como que tú podías ir donde él y sobarlo 2 veces y entonces él iba a aparecer y te iba a cumplir tus peticiones. No, era una simbología de la presencia. De hecho, cuando el arca estaba dentro del templo, el templo tenía varias áreas. Primero, imagínense usted un área primero cerrada y como si fuera una casa. Imagínense una casa. Esa casa estaba cercada. Voy a ver si mientras le voy diciendo voy encontrando aquí en mi libro bonito una imagen de cómo era el templo. Eso era como una casa cerrada. Entonces en el fence tenía, ¿verdad? Como una especie ¿cómo se dice eso? Dios mío, ¿cómo se dice eso en español? Se me fue. Una especie de cerca, gracias. Tenía una especie de cerca. Aquí está, oh, gloria a Dios, más lindo de ahí no me lo pudieron poner, miren. Esta era. Así estaba el templo cuando el pueblo estaba sobre todo en el desierto. Y ahí, como venían del desierto, ahí estaba, miren. Estaba completamente cercada alrededor. Y dentro de toda esta área que representaba el templo, aquí estaba la puerta. Y cuando tú entrabas, lo primero que estaba aquí adelante, me parece que era, ay Dios mío, no lo veo. No me acuerdo cómo se llama esa parte de ahí adelante. A ver si lo veo aquí atrás. Ah, bueno. Aquí estaba entonces, cuando tú entrabas, estaba el lugar santo. Eso se llamaba el lugar santo. Esta parte de aquí adelante estaba el lugar santo. Aquí estaba, ahí de donde se ofrecían los sacrificios. Los animales se quemaban aquí. Luego entonces en la parte de atrás estaba el lavatorio. En el lavatorio era que la gente obviamente se lavaba luego de haber hecho los sacrificios. Luego aquí estaba el lugar santo. En el lugar santo de aquí, es este de aquí, si se fijan, tiene una cortina y hay como otra habitación. Y en la parte de atrás es donde estaba el arca, en el lugar santísimo, ¿ok? Este es el lugar santo. En el lugar santo están los panes de la preposición. Para irse a entender eso, tienen que irse a ver el Pentateuco. Luego ahí estaba la menora también, que era como una especie de lámpara. Y estaba también, ¿qué otra cosa era que había? No me acuerdo cómo se llama esto, pero al final, en la parte de atrás, en una cortina que separaba también, entonces al final de todo eso, ahí cerrado, donde no tenía acceso absolutamente a nadie, a menos que fuera el mismo sacerdote, nadie más podía entrar a la presencia. Entonces ahí era donde estaba ubicada el arca, en esta parte de aquí. ¿Ven? Primero está completamente cerrada, delineada esa área para que el pueblo no tuviera acceso a esa parte. Luego está primeramente la parte de que se hace el sacrificio, recibe el lavamiento, entras al lugar santo y detrás entonces es donde está el lugar santísimo. De hecho, el tabernáculo, que es como se llama eso, el templo, esa es la forma simbolizada de cómo nosotros podemos llegar al Padre. Primero está la parte donde usted tiene que hacer un sacrificio, despojarse de su carne, despojarse del mundo, decidir dejar atrás la vieja vida, decidir dejar todo para entonces seguir a Cristo. Y entonces cuando usted hace el sacrificio, recibe el lavamiento de sus pecados
O sea, usted hace el sacrificio, recibe a Cristo, ahí usted tiene el lavamiento de sus pecados, luego entonces usted entra al lugar santo, que es donde está la provisión de Dios, y entonces al final está el lugar santísimo, que es donde está la presencia. O sea, si ustedes se fijan, hay una serie de pasos para usted poder llegar a Dios. No es, y de hecho eso es justamente el tema que le estaba preparando ayer, pero bueno, que habla de que nosotros somos invitados, por ejemplo, de lo que le hablaba era, ay, a ver cómo meto todo esto y sin que me emocione demasiado, sin ir demasiado rápido. Lo que yo estaba leyendo ayer era justamente la parábola que está en Mateo 22. No recuerdo cuál de las parábolas es la que está ahí, no recuerdo cómo se llama, pero era una parábola en la que había una boda. Entonces el rey, su hijo se iba a casar y él invitó obviamente a todos los invitados no quisieron ir, estuvieron que estaban trabajando, que estaban haciendo esto, que tenían que atender sus campos, sus cosas, y no fueron. Entonces, como no fueron, el rey dijo, mandó un sirviente, varios sirvientes, ellos le maltrataban a los sirvientes le quitaban la ropa, le hacían no sé cuántas cosas y no iban aún hacia la boda. Entonces el señor lo que dijo fue, ve y busca en la calle todo el que tú encuentres por ahí, todo el que esté en camino, y tráemelo para las bodas, y ese va a ser el invitado. Una de las reglas que tenían las bodas en ese tiempo era, ay, gracias, sí, la parábola de las bodas, muchas gracias. Una de las costumbres que tenían era que el que hacía la boda tenía que ofrecer la ropa o las vestiduras a sus invitados y que fueran acorde a la boda. Es decir, a usted lo estaban invitando en una boda, pero usted tenía que estar apropiado para la boda. Usted no podía vestirse como usted quisiera. Entonces, resulta que entre toda esa gente que vino, cuando el rey fue a mirar cuál era lo que estaban ahí, se dio cuenta que había una persona que no estaba vestida acorde para la ocasión. Entonces le dice, hey, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no estás vestido acorde? Y esa persona se quedó callada, es decir, no supo qué decirle, simplemente él estaba ahí de forma ilícita o de forma ilegal, porque para poder entrar, él tenía que estar vestido incorrectamente, y si estaba ahí era porque había entrado de la forma incorrecta, ¿ok? Entonces el rey mandó a que esas personas se la llevaran, que la amarraran de pies y manos y que lo mataran. Esa parábola dice que es la parábola de cómo es el reino de Dios. Dios es el rey, quien se va a casar, el hijo es Jesús, y obviamente la novia es la iglesia. La única forma que usted tiene de entrar en esa boda, o sea, los judíos no quisieron ir a la boda, entonces el Señor los desechó básicamente y dijo, bueno, pues que entren los gentiles, nosotros los que no somos de descendencia judía. Entonces ahí es que el Señor nos da el chance a nosotros de entrar, pero nos da una condición: usted tiene que estar vestido acorde para la ocasión, usted tiene que tener las vestiduras correctas. Eso es algo que yo repito mucho. Yo le dije, Señor, dame las palabras para yo decir eso correctamente, porque iba a hacer un video de eso y dije, Señor, estoy muy acelerada con eso, no voy a decir nada hasta que no me calme. Y es porque el mismo tema de lo que yo repito siempre, la gente quiere buscar a Dios a su manera y no funciona así. El hecho de que esa persona estuviera vestida de la forma incorrecta quiere decir que no entró por donde debe entrar para entrar al reino de los cielos. Se metió por la boda colado. Entonces, obviamente no está en el lugar correcto, hay que sacarlo de ahí. Lo sacaron y lo mandaron, y dice esa misma parábola dice que lo manden, que lo tiren a las tinieblas, y que entonces ahí será el llorar y el crujir de dientes, que es lo mismo que dice que va a pasar cuando la gente vaya al infierno. Para los que creen que no hay infierno, que eso no existe, esta parábola está diciendo lo mismo. Ustedes tienen que entender que la única forma de entrar al reino es a través de Cristo. Tienen que estar vestidos correctamente, y esa vestidura, dice la palabra, que la vestidura de esa boda hace una simbología, porque la Biblia todo tiene que ver con Cristo, y es lo que siempre le digo, hace una simbología de la justicia de Cristo, de cómo usted es lavado y de cómo usted es perdonado cuando usted acepta a Cristo. Si una persona no acepta a Cristo, no puede entrar al reino de los cielos, es lo que dice esa parábola. Usted puede querer intentar por otras vías, puede buscarse a Buda, la yoga, el nueva era, todo lo que usted quiera creer en los astros, en las estrellas, en que si todo lo que usted quiera, la lectura de la mano, la taza, como usted quiera. Todas esas nuevas corrientes que hay y que siempre han habido, porque en ese tiempo había muchas otras corrientes que también iban en contra de eso. Entonces, el Señor lo que le está diciendo es: no se lleven de otra cosa, solamente hay un solo camino, y ese camino soy yo. Él le decía, ustedes van a querer entrar por su propia fuerza, por su propia cuenta, como ustedes quieren, y no se puede. Solamente hay una forma de entrar al cielo, de entrar al reino de los cielos, y a través de mí, decía el Señor. Entonces, por más que nosotros busquemos diferentes formas, y por más que todo el mundo crea que amor es amor, que todo el mundo crea
que buscar a Dios, no importa cómo tú lo busques, está bien, no es así. El Señor lo dice muy claro, solamente pueden entrar a través de mí. Yo soy el camino, la justicia soy yo, la vida soy yo, todo soy yo. Todas las cosas subsisten por Él y a través de Él. No hay otra forma. Entonces, si ustedes tienen una gente que no lo entienda, repítanselo, mándenlo a leer esa parábola para los que creen que el infierno no existe. Para la tanta gente que piensa que con estar en esta tierra y hacer lo bueno y portarse bien y ser un buen ciudadano y no tirar basura en el piso y no llevarse los semáforos en rojo, ya con eso va al cielo, y no es así. Solamente, aunque usted sea el santo más santo, si no entra por Cristo, no entra y punto. Si usted no está vestido acorde, no va a entrar a la boda y punto. Ok, entonces ya, me voy a salir de ahí porque siento que ando aquí hablándole mal a la gente y no es esa la idea. Pero sí me molesta cuando la gente cree que puede entrar al reino como le da la gana y eso no funciona así. Entonces, ya le mostré cómo estaba dividido, cómo estaba el templo. Entonces, en esa parte del templo donde estaba la presencia de Dios, solamente podían entrar los sacerdotes, ¿ok? Entonces, Elí, en vez de estar orando y clamando ante el pueblo, poniendo todos los sacerdotes que tenía a su disposición a sacrificar, a hacer sacrificios para buscar que Dios los perdonara y que Dios estuviera con ellos, y sobre todo porque se habían llevado la presencia, entonces lo que estaba simplemente era esperando a que llegara el momento y que hicieran lo que tuvieran que hacer. Perdón. Entonces, puse una nota aquí que se la voy a leer, que dice, antes de que se rompiera el cuello de Elí, primero se rompió su corazón. Es decir, él escuchó que el arca había sido llevada, había sido cautivada por los filisteos, y como que fue como que le dio un golpe en el pecho, dice que cayó hacia atrás y se desnucó. O sea, yo digo, primero a él se les desbarató el arma, porque esa debe ser la confirmación de que Dios ya estaba, que no podía más con él, que ya Dios definitivamente lo había dejado. Y esa fue, primero se rompió su corazón y entonces luego se rompió su nuca. Del mismo modo, primero se alejó la presencia de Dios, primero se alejó Dios de su pueblo y luego fue que se llevaron el arca. O sea, cuando se llevaron el arca no fue cuando Dios se alejó del pueblo, ya Dios se había alejado del pueblo, y por eso ellos perdieron la primera batalla, y por eso volvieron y perdieron la segunda, porque ya Dios no estaba con ellos, y a ellos le pasó como a Sansón, no se dieron cuenta. A Elí tampoco se dio cuenta. En la historia de Sansón, no recuerdo, déjame ver si lo tengo aquí, creo que sí lo tengo, el versículo donde le pasa a Sansón, se aparta de Saúl, no lo veo, pero, yo creo que sí que lo había anotado por aquí, la de Sansón, déjenme ver. Sí, la de Sansón está en Jueces 16:20. Entre los versículos relacionados lo pueden poner ahí, Jueces 16:20, que dice, y le gritó, Sansón, te atacan los filisteos. Y Sansón se despertó creyendo que se libraba como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Él iba a enfrentarse a los filisteos así normal, siempre tienen un tema con los filisteos, ven que los filisteos están donde quiera. Y entonces Sansón se iba a enfrentar a ellos y no se dio cuenta de que el Señor ya no estaba con él. La fuerza de Sansón estaba basada en su obediencia. Sansón se había casado con varias mujeres filisteas, entre ellas estaba con Dalila. El Señor tenía órdenes muy específicas de que no quería que su pueblo se mezclara, y encima de eso él fue muy desobediente. Entonces, como fue desobediente, Dios se apartó de él, lo dijo como que haz lo que tú quieras, yo te voy a soltar en banda, en buen dominicano. Te voy a soltar en banda porque tú estás haciendo lo que tú quieres. Entonces, si tu fuerza depende de mí, pero tú no quieres entender eso, entonces yo me voy a ir, te voy a quitar la fuerza, a ver qué tú vas a hacer. Entonces ahí cogieron a Sansón y le sacaron los ojos y todo eso, porque él pensó que como Dios siempre estaba con él, Dios en ese momento también iba a estar con él, y no estaba, ¿ok? Entonces, la promesa del día de hoy dice, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Y eso está en el Salmo 3:3. Eso también, cuando vean los videos en YouTube, van a ver que en la parte de la descripción yo le pongo todo eso, cuáles son los versículos relacionados y cuál es el versículo promesa. También se lo pongo ahí en caso de que ustedes se le haya perdido en el video y no lo puedan ver completo. Busquen siempre la descripción, que ahí está todo. Y todo lo que yo menciono, todos los versículos están también ahí, ¿ok? Entonces dice, pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí,
mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Y cómo vamos a relacionar ese versículo promesa con lo que estamos viendo hoy? Eli se había olvidado, había preferido no molestar a sus hijos, había preferido dejar que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran antes de que pusiera en orden su casa y de que pusiera las cosas como tenían que estar, y entonces Dios se le apartó, Dios lo dejó básicamente. Entonces dice que ya, si lo relacionamos un versículo con el otro, Dios dejó de ser su escudo. Dios, recuerden que yo les había dicho en muchas ocasiones que el Señor tiene como una especie de vallado alrededor de nosotros, pero cuando nosotros somos desobedientes, cuando hacemos las cosas que son indebidas delante del Señor, entonces Él nos quita esa fortaleza, nos quita ese escudo, nos quita esa protección y deja que el diablo entonces juegue con nosotros porque estamos siendo desobedientes y no estamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer, ¿ok? Entonces ahí se relaciona, o esa es la forma en la que yo estoy relacionando ese Salmo 3:3, que Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahí el Señor dejó de ser la gloria del pueblo de Israel. Por eso recuerden que dice el nombre Icabod, que fue el nombre que le pusieron al nieto de Eli, que dice, ¿dónde está la gloria? Si Jehová es mi gloria, entonces ya no hay gloria. Se acabó la gloria, se fue la presencia cuando ellos desobedecieron y le faltaron el respeto a la presencia de Dios, llevándose el arca allá como si fuera un amuleto. Todos los demás pueblos tenían estatuas de dioses. El Señor le había prohibido de una manera, yo no sé cuántos millones de veces. A veces yo me ponía a leer esas historias y yo decía, Señor, pero qué paciencia tú le tenías a ese pueblo. Porque tanto que hacían lo malo y tú le decías que no se hicieran estatuas y volvían y se hacían estatuas. Y andaban sirviendo a los otros dioses de otros pueblos que no tenían nada que ver. El Señor le dice, yo soy todo para ustedes. Ustedes no necesitan pedirle a más nadie porque yo soy. Por eso el Señor dice, cuando te pregunten quién te manda, cuando le dijo a Moisés, cuando el faraón te pregunta que quién te está mandando, tú le dices que yo soy. Porque yo soy. Y tú dices, pero es que yo soy no es una cosa que tiene sentido. Él dice es que yo soy todo. Busquen todos los nombres que es del Señor, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh. Todo eso, Él dice, yo soy todo, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu protector, yo soy el que levanta tu cabeza, yo soy tu gloria, yo soy tu escudo, yo soy todo para ti. Entonces no tienes que estar mirando para otro lado. No tienes que estar mirando para otro lado. Yo soy el que soy. Yo soy todo lo que tú necesitas. Entonces, me exalté un poquito, pero ustedes me conocen, ¿verdad? No se me intimiden. Entonces, déjame ver. Entre los versículos relacionados, como se supone que ustedes solamente están copiando el nombre, la citación del versículo, no están poniendo todo, yo les voy a leer otros versículos que yo busqué y que están relacionados con la enseñanza de hoy. El primero es Salmo 6:8. Salmo 6, 26:8, perdón. Salmo capítulo 26, versículo 8. Solamente anoten el versículo, no copien todo lo que dice, porque yo sé que no les va a caber, ¿ok? Salmo 26, versículo 8, que dice, oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Donde habitaba su gloria, ¿era dónde? En el lugar santísimo. ¿Y dónde usted va a encontrar usted, ya que usted no tiene un templo, ya que usted no tiene el tabernáculo? ¿Dónde está la presencia? La presencia está en usted si usted aceptó a Cristo, ¿ok? La presencia está en usted si aceptó a Cristo. Ahora dice la palabra que somos nosotros templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también es la presencia del Señor. Entonces, si nosotros somos el templo y el Señor ya está en nosotros, entonces la gloria de Dios habita en nosotros. No permitan nunca, peleen, trabajen, mátense para que la presencia no se les vaya nunca. Si ya usted conoce la presencia, es muy feo que la presencia se le vaya y sobre todo que usted no se dé cuenta. Trabaje siempre para que la presencia de Dios se mantenga en usted, ¿ok? El siguiente versículo es Salmo 42, versículo 3. Mira, justamente la canción que está sonando de fondo, yo sé que ustedes a veces no la escuchan, pero justamente la canción que está sonando es Tu presencia es mejor. Tu presencia es de Alex Márquez, se llama Tu presencia es mejor. Y él dice que la presencia de Dios es mejor que la vida, mejor que los trofeos, mejor que el amor. Él dice, aunque existan los amores, los regalos y los dones, los abrazos, los aplausos, descubrí que es mejor tu presencia. Entonces no permitan
que se le vaya la presencia, porque incluso si yo vengo aquí a hablarle a ustedes sin la presencia, sin entender que es Él el que hace y el que deshace, entonces ustedes lo que van a tener una persona hablando baba en buen dominicano. Una persona hablando sin fundamento, una persona hablando sin gracia, sin nada. Ustedes no quieren eso, yo tampoco lo quiero y no, Dios me libre. El siguiente versículo es Pedro 4:17, Pedro capítulo 4, versículo 17, que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y la casa de Dios somos usted y yo. Si usted es cristiano, si usted aceptó a Cristo, usted es la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Es decir, nosotros vamos a ser juzgados, aún estando en Cristo, aún llevando almas para su reino, aún hablando su palabra y dedicándonos de día y de noche a hacer su voluntad. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero si nosotros vamos a ser juzgados, imagínense ustedes cómo le va a ir a los que están afuera haciendo lo que le da la gana, a los que andan matando a los profetas, a los que andan insultando a la gente de Dios. Miren, la cantidad yo a veces me abrumo cuando yo me pongo a ver la cantidad de perfiles que hay aquí en TikTok, de gente que se dedica a tomar los videos de pastores, de evangelistas, de profetas y empezar ellos en su lógica humana, porque usted puede, si usted está en Cristo, usted puede discernir que ellos no están hablando con base de absolutamente nada, sino que simplemente su lógica humana la que están metiendo para empezar a juzgar lo que están diciendo esa gente. O sea, yo digo, Señor, ustedes no saben lo que se están metiendo. Ustedes no saben a quién es que están juzgando, porque dice el Señor, cuando te persigan, no te están persiguiendo a ti, sino a mí. Cuando hablen mal de ti, que tú estás llevando el mensaje, no van a hablar mal de ti, van a hablar mal de mí. Cuando se vayan contra ti, sin mí lo harán, por lo tanto se van a enfrentar a mí, dice el Señor. Entonces recuerden que cuando Saulo iba a perseguir a la iglesia, Saulo, que luego es el apóstol Pablo, cuando Saulo iba camino a Damasco a perseguir la iglesia, el Señor se le aparece en el camino como un destello de luz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo me imagino que Saulo en su mente pensando, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo ni siquiera sé quién tú eres, yo ando buscando a los que dicen que son cristianos porque andan hablando cosas que no son. Entonces le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú persigues, le dice él. Entonces, si usted entra en la lógica y él dice, ven acá, pero él no andaba buscando a Jesús porque Jesús ya estaba incluso crucificado y resucitado y todo, estaba muy lejos, él no podía buscar a Jesús, él estaba buscando a los del camino, los que decían ser cristianos. Entonces le dice, yo me tomo personal que tú estás buscando a la gente mía. Entonces, si ustedes ven que hay gente que se está metiendo en contra de los elegidos, de los ungidos, de la gente que el Señor ha levantado por X o por Y, del área que sea, gente que hasta las prostitutas que ustedes escuchen por ahí hablando de Dios, los homosexuales que ustedes escuchen hablando a favor de Dios, no se metan con esa gente, porque se están metiendo, es con Dios que se están metiendo directamente. Entonces el juicio va a empezar por nosotros, pero ellos que son desobedientes, que no quieren escuchar el mensaje, que se niegan a recibir la palabra, que se niegan a recibir, señores, eso, el juicio va a ser mucho más grande para ellos. Pero yo vi en esta semana también un video de alguien que decía, era como una dramatización que estaban haciendo, pero me chocó tanto cuando decía, tú sabías que Jesús era el único camino y nunca me lo dijiste. Tú sabías que todo lo que yo estaba haciendo estaba mal y nunca me lo dijiste. Era como que una persona que sabía que iba al infierno y estaba culpando a los cristianos porque nunca fueron donde él a hablarle del Señor, porque siempre se mantuvieron callados, porque veían que él hacía lo malo y nunca le dijeron nada. Entonces yo soy de la que prefiero que me digan, como siempre les digo, que me digan que estoy loca, que no me importa, que me digan que yo me han lavado el cerebro, que me digan que yo creo en un Dios al que yo no veo. No me importa que me digan nada de eso. A mí no me importa. Yo sé quién me mandó y sé quién es que me sustenta y quién es que me patrocina, como dicen. Entonces yo, si puedo, te voy a hablar del Dios al que yo conozco porque tú no lo conoces. Y tú hablas así como hablas de él porque no lo conoces. Entonces yo sé, porque primero me pasó a mí y porque lo he visto en muchísima gente que conozco, que cuando tú conoces al Señor, olvídate que todo eso a ti la mente te va a cambiar. Dice la palabra que cuando se convierten al Señor, el velo se le va a caer. Entonces esa gente que están haciendo lo malo, que no aceptan al Señor, que se burlan de la gente de Dios, es porque ellos tienen un velo. No podemos culparlos, obviamente, no es culpa de ellos. Ese es el Dios de este siglo, Satanás, que le tiene el entendimiento cegado, sí, pero eso no le debe quitar a usted el deseo de seguir hablando a Dios, hablándole a ellos de Dios
y de seguir orando por ellos para que el Señor toque su corazón. Ustedes no saben la cantidad de prostitutas, de delincuentes que el Señor ha sacado de la calle, todos esos reggaetoneros que andaban haciendo y deshaciendo y cómo están ahora sirviéndole a Dios. Entonces, nosotros no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque primero el juicio va a caer sobre nosotros. Sí, a ellos se va a juzgar de manera diferente porque ellos no conocen, sea porque eran rebeldes, sea porque no quisieron, sea por ignorancia, porque nunca nadie le dijo, no importa, ellos se van a ser juzgados de manera diferente, pero usted y a mí que conocemos, por ahí es que va a empezar el juicio. Ok, esta persona que yo te puse para que tú le hablaras de mí y no le hablaste, esta persona, como le dijo el Señor a Jeremías, si se pierde esa persona es culpa tuya. Tú vas a ir y vas a llevar el mensaje que yo te estoy dando. Si esa persona rechaza el mensaje, no pasa nada, se murió ella, se fue al infierno ella, a ti no te va a pasar nada. Pero si tú, por miedo, por cobardía, por desobediencia, no le das a ellos el mensaje que yo te he mandado a dar y esa persona se pierde y va al infierno, la sangre de esa persona va sobre tu cabeza. Entonces yo no quiero hacer eso. Yo voy a seguir hablando. Si usted quiere, se convierte. Yo voy a hacer la parte que me toca. Si usted no quiere aceptar a Cristo, problema suyo. Usted se verá con él allá, porque dice que todo ojo lo verá y toda rodilla se va a doblar delante de él. Así que usted, lo poquito que usted sepa de la palabra, lo poquito que Dios haya hecho en su vida, que estoy segura que no es poquito, sino que es muchísimo, usted tiene la responsabilidad de ir a otro y decírselo. Porque si esa persona, recuerden que dice la palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero si usted en su casa no le habla a la gente de Dios, o si no hay un ambiente, que usted force, como hago yo, que forzo aquí a todo el mundo a escuchar alabanza, le guste o no le guste, entonces la sangre de ellos, si ellos se pierden, va a estar sobre su cabeza. Si tu testimonio, si la forma en la que tú te conducías, la forma en la que tú hablabas, la forma en la que tú te manejabas y cómo tú eras con la gente, no le mostraba a la gente que tú eras diferente, entonces quería decir que tú tenías un problema y que tú no hiciste lo que tenías que hacer. Entonces ahora la sangre de esas cabezas, esas cabezas van sobre ti. Culpa tuya si no se salvaron, ¿ok? Entonces, bueno, no sé quién es que lo estoy hablando. Entonces estamos hablando del pueblo que estaba idolatrando el arca y que no pensaron en que Dios los había dejado. Ellos pensaban que estando el arca presente, ellos estaban tomando el arca como un amuleto, como andan esta gente con, ¿cómo se llama? Con la cruz, anda la gente con la manito, ¿cómo se llama? El ojo turco, andan con no sé cuánto azabache, que se ponen todos los resguardos habidos y por haber sin saber ellos que no se cae una hoja sin que el Señor lo permita. Toda esa gente que se está resguardando ellos mismos con imágenes, ellos lo que están es faltándole respeto a Dios porque están invalidando la protección de Dios. Están invalidando lo que Dios ya dijo sobre tu vida. Si Dios dijo que tú eres salvo, si Dios te dijo a ti que ya tú eres pueblo mío, te dijo yo voy a hacer grandes cosas contigo, te dijo yo soy tu protector, yo soy tu escudo, yo soy el que levanta tu cabeza, como decía el Salmo de la promesa. Entonces, si ya yo te dije todo eso, y aún así tú estás buscando protección externa, estás buscando protección en otros dioses que no, que dice la palabra que tienen boca pero no hablan, que tienen oído pero no oyen, que tienen nariz y no huelen, que tienen manos pero no pueden hacer absolutamente nada y que son tan inútiles como aquellos que los crearon. Entonces, si en eso que ustedes están confiando, yo lo voy a soltar en banda, me encanta el soltar en banda del Señor. Te voy a soltar en banda, te voy a dejar tranquilo, te voy a dejar que tú hagas lo que te dé la gana, para que cuando tú vayas lejos y te estrelles contra la pared, tú veas que el único que te protege a ti soy yo. Que tú veas que el único que puede hacer algo por ti soy yo. Entonces el pueblo estaba ahí como que, bueno, se fue Dios, no importa, pero el arca está aquí. Entonces si tenemos el arca va a resolver. Mi hermano, el arca no hace nada si Dios no está. Es más, si Dios no está, no hay arca, no hay amuleto, no hay estatua, ningún san, lo que sea, ninguna virgen ni de la Altagracia, ningún ni divino niño, ni ningún santo, San Lázaro, San lo que sea que usted le prenda la vela que le prenda, no lo va a salvar de la ira de Dios. Olvídese de eso. Ni lo va a proteger en contra de absolutamente nada como lo va a proteger el Señor. Amén. Entonces, voy a leer la aplicación que puse. Voy a leer ciertas cosas, usted coja y suelta. Agarre lo que le dé tiempo a agarrar y lo otro sencillamente lo deja, ¿ok? Dice, el juicio había caído sobre la casa de Elí a causa de su indiferencia ante las malas obras de sus hijos que hicieron pecar al pueblo de Dios y por no haberse opuesto a que el arca fuera llevado al campo de batalla. Es decir, él no solamente
no hizo nada, sino que tampoco se opuso a que ellos hicieran nada. En el mismo día murieron sus 2 hijos malvados, el arca fue tomada cautiva y aún su nuera, poco después de haber dado a luz, también murió. Ella, aún sensata, es decir, la única que tenía un poquito de juicio todavía, ahí era ella, reconocía que ni la muerte de su suegro y juez del pueblo, ni la de su esposo y su cuñado, eran tan trágicas como que la presencia misma de Dios ya no estuviera con ellos. En su último aliento marcó a su hijo con el nombre que recordaría a la gente que por causa de su maldad y su pecado, lo más valioso que tenían lo habían perdido. Cuando la presencia de Dios se va de nosotros, la vida no tiene valor, ni propósito, ni sentido, y por eso ella se rindió ante la muerte. Es decir, ella estaba sintiendo una pena y un dolor tan grande que ella, lo que dice como que en las definiciones originales, lo que tiene que ver es como que ella se rindió ante la muerte porque decía que si la presencia de Dios no estaba con ellos, entonces ¿qué sentido tenía para ella vivir? Ella sí dio a luz, pero ella no se inmutó, no trató de luchar para vivir, para tener ese niño, para criar ese niño que ahora ella tenía y que se iba a quedar sin padre, sin tío, sin abuelo, que básicamente quién sabe si le iba a tocar a ella cuidarlo solo o con ayuda quizás de los levitas. Ahora ella iba a ser viuda y entonces ella no le importó rendirse a la muerte porque ella decía, es que si Dios no está con nosotros, ¿para qué quiero yo vivir? ¿Para qué quiero yo estar en esta tierra? ¿Para qué si Dios no está conmigo? ¿Qué sentido tiene? Dice la palabra que nosotros fuera de Él nada somos y que nada podemos hacer. Entonces, si usted sabe que usted tiene la vida entera luchando para lograr cosas y no puede porque Dios no está con usted, entonces, ¿para qué sigue luchando para lograr esas cosas si Dios dijo no, es que no por ahí? ¿Qué sentido tiene que nosotros querramos hacer cosas si no estamos en Dios, si no es la voluntad de Él lo que nosotros queremos hacer? Usted puede irse por un camino y ahí taca, y ahí usted va a encontrar probablemente de tanto insistir, va a encontrar la voluntad permisiva de Dios y no la voluntad perfecta de Dios. La permisiva es la que Él te dice, ok, yo voy a dejar que tú hagas lo que te dé la gana para que tú te extrayes y entonces cuando tú te extrayas ya tú vuelvas. No es que Dios quiere que te pasen cosas malas, pero es que tú insistes tanto en alejarte de Él, en no escucharlo, en desviarte del camino que Él te dice, yo te voy a dejar que tú te vayas y entonces cuando tú vayas y tú ves las consecuencias, entonces ahí te vas a dar cuenta de que fuera de mí tú no eres nada, de que si yo no estoy contigo tú no puedes lograr nada, de que tu familia ni nadie se va a convertir si no es conmigo, de que nadie va a recibir absolutamente ninguna bendición si no es en mi presencia. Entonces el Señor te hace uso de su voluntad, Él te dice, ok, quítenle todas las cercas que tiene, quítenle toda la protección, los ángeles que están con ella, muévanselo, porque yo estoy cansada de decirle que no es por ahí y ella se quiere ir por ahí. No, los ángeles, el ángel que ella tiene asignado, ok, déjenselo porque ese ángel siempre va a estar con ella, pero ese ángel que no haga absolutamente nada, que lo dejen tranquilo, que se vuelva inmóvil ahí, que nada más sea mirando lo que ella hacía. Y entonces ahí vemos lo que le va a pasar. Porque la gente sabe, dice, ay no, porque Dios, hay algo que usan muchas religiones que no voy a mencionar, que dicen, no, porque Dios es amor, Dios no castiga a sus hijos, no, porque Dios es muy bueno, no, porque Dios no va a mandar a nadie al infierno. No, ustedes están equivocados. Si ustedes creen que Dios es tan bueno, miren el Antiguo Testamento completo. No han leído la Biblia si dicen que Dios solamente es amor. Sí, Dios es amor y lo dice la Biblia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Miren a David, que era el hombre que dice la Biblia, el único hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Ese era el favorito y que todavía la gente lo menciona como, wow, David. La gente tiene idolatrado casi a David de tan bueno que era y de cómo Dios estaba con él. Pero cuando pasó que David mandó a matar a Urías, el esposo de Jezabel, se metió con Jezabel, le embarazó y entonces mandó a matar a Urías. Entonces, ¿qué ustedes creen que pasó? Él le dijo, tú vas a tener consecuencias por lo que hiciste. Entonces te voy a dar 3 opciones. O tienes una plaga por 3 días, o tienes, creo que era grande mortandad, o te pasa algo, no recuerdo qué tantas cosas. Dios le dio varias opciones y además de eso, el niño que era por causa de ese pecado también se murió. Entonces Dios le dio opciones. Le dijo, no te vas a librar de las consecuencias. Yo te amo, pero dice la palabra que Dios como un padre al que ama, corrige. No te sientas mal, creo que en Proverbios está de que
Dios es un padre, ¿verdad? No sé exactamente cómo es que dice el proverbio, pero dice que Dios es como un padre y que él al que ama corrige. Así como usted corrige a sus hijos, así como sus hijos tienen que sufrir las consecuencias de sus malas acciones, no es que usted no los ame, no es que usted lo va a soltar en banda, no es que va a dejar que ellos se vayan a hacer, a vivir como ellos puedan y que usted lo va a abandonar, no, pero usted le va a dar permiso, usted se va a quitar por un momento en amor y va a permitir que las consecuencias de sus acciones se hagan visibles, porque si no, no van a aprender. Nosotros no, lamentablemente tenemos ese problema. No aprendemos si no hay consecuencias. El pueblo de Israel, todo el tiempo el Señor tenía que estarle mandando cosas y dejando que otros, si ustedes se fijan en el libro de los jueces, de lo único que se trata el libro de los jueces de eso. El Señor levantaba a un juez o un caudillo, una persona para que defendiera el pueblo mientras ese juez estaba se portaba bien, cuando el juez ya no estaba, el pueblo volvía otra vez hacia lo malo y el Señor entonces, para que ellos aprendieran y para mantenerlos otra vez en el camino, porque si no se iban a desviar más de la cuenta, le mandaba un pueblo que lo oprimiera, casi siempre los filisteos. Le quitaba todas las barreras que le tenía y hacía así, ups, dejen que el diablo se lo coma, para ver si entienden que tienen que estar aquí conmigo, que si no están debajo de mi abrigo no los puedo proteger. Bueno, Proverbio 3:12, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Ahí está. Para las que están anotando también de los versículos que yo voy hablando en todo el camino, ahí lo tienen. El Señor nos ama, pero no porque nos ama, Él nos va a dejar de castigar, porque Él sabe que si no hay consecuencia, no aprendemos. Lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos, si yo te amo, si yo te voy a seguir dando comida porque tú eres mi hijo, si yo te voy a seguir manteniendo, si te sigo amando, pero tú cometiste un error y tú tienes que pagar la consecuencia de eso para que entiendas que no lo puedes volver a hacer. Entonces sí, esa gente que dice no, porque Dios no castiga. A una vez me tocó con una señora que era testigo de Jehová. Ella me decía, no, porque eso no, Dios es un Dios de amor y Dios a sus hijos no le hace mal. Y yo, señora, pero usted no ha leído la Biblia. Sí, yo sé, yo lo he leído yo, pero que usted no está mirando, o sea, en el Antiguo Testamento entero, no un libro, no en todo, en el que usted quiera, busque en cualquiera de los libros. Lo quiere buscar en el libro de Ruth, mire lo que le pasó a Noemí, que se quedó sin esposo y sin hijo, porque se fueron a un pueblo donde el Señor no le dio permiso para irse. Se fueron a buscar pan, siendo ellos de la tierra del pan, porque ese es justamente el nombre de Jerusalén, tierra del pan. Ahí es que está la provisión de Dios y ellos se fueron de la provisión porque Dios simplemente les cortó un poco el agua y la luz para que ellos recordaran que ellos son dependientes del Señor y en vez de quedarse ahí clamándole a Dios, se fueron para otro sitio y entonces dijo, bueno, espérate, déjame quitarte entonces el esposo y los hijos para que tú entiendas, porque encima de los hijos se casaron con mujeres filisteas, mujeres filisteanas, mujeres moabitas, porque Ruth era moabita. Entonces hacen lo malo delante de Dios y Dios tiene que volverlo a corregir, como hace cuando el Señor se le apareció a Saulo, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, tú eres masoquista, en buen dominicano. Si usted no entiende dominicano, hoy le vamos a dar una clase de dominicano. Tú eres masoquista porque tú estás mirando que donde tú estás pateando es donde más te duele y sigue pateando. Hola María, bendiciones, bienvenida. Tú eres masoquista porque yo te estoy diciendo a ti que por ahí no y te estoy enderezando. La cosa era el aguijón, era con lo que se enderezaban los bueyes cuando se iban saliendo del camino. Entonces las personas que los iban llevando le hacían como unos pulloncitos con las cosas para que ellos se enderezaran y no se salieran del camino. Y entonces a veces los bueyes no querían que le dieran el pullón y lo que hacían era que pateaban el aguijón y obviamente cuando la persona le pullaba la parte trasera con el aguijón, le daba un puñoncito solamente para enderezarlo. Era como que ¡pip! Y volvía y lo enderezaba y el animalito volvía y estaba donde tenía que estar. Pero en el caso de que cuando el buey le tiraba la patada al aguijón, le daba con tanta fuerza que el aguijón se le clavaba y obviamente sangraba y yo luego no podía seguir trabajando. Entonces el Señor le dice, Saulo, dura cosa te es estar de masoquista, andando atrás de la gente mía sin saber tú que soy yo que estoy con ellos. O sea, tú sigues peleando conmigo cuando yo te estoy diciendo que no es contra ellos, es contra mí que tú estás peleando. Ok, entonces ya dijimos esa parte. Ya le dije, Elí estaba sentado esperando las noticias agravosas de la batalla y no estaba en su cuarto de rodillas clamando a Dios como de costumbre, solo estaba sentado viendo lo que pasaría. Déjame ver qué otra nota yo puse aquí. Los israelitas eran amantes a las imágenes
Y los rituales, tener un Dios no visible para ellos, aunque fuera poderoso, no era suficiente. Es decir, los israelitas lo que les gustaban eran los rituales. Ellos les gustaban cosas que ellos pudieran ver, como probablemente le pasa a usted y me pasa a mí de vez en cuando. Nosotros queremos cosas visibles. Ah, sí, tenemos un Dios, pero si Dios no me responde rápido, como le pasó a Saúl, no, si Dios no me responde rápido, yo voy a ir donde otro que me responda más rápido. Voy a ir, búsquenme una medium, una mujer que hable con los muertos para que saque a Samuel de la tumba y entonces obviamente me hable, pero los muertos no hablan. Lo que le apareció ahí a Saúl probablemente haya sido un demonio y no Samuel como tal. Entonces, cuando queremos cosas de Dios y Él no hace lo que nosotros queremos andar haciendo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Queremos hacer lo que nosotros queremos, wow. Entonces, vamos a ver qué más. El arca había estado con ellos, pero el Dios del arca ya hacía tiempo que se había alejado y ellos no se habían dado cuenta, igualito que como le pasó a Sansón, ¿ok? Entonces ya creo que hay bastante reflexión, ya creo que le he cocinado bastante, no se sientan mal, no soy yo, como yo le doy permiso al Espíritu Santo de que Él hable a través de mí, es el Espíritu Santo hablándole a ustedes, jalándole las orejas, siempre le digo, me jala las orejas a mí primero, pero ahora se la están jalando a ustedes, para que ustedes entiendan que fuera de Dios no hay nada y que sin la presencia no somos nada, no tenemos absolutamente nada. ¿Dónde está la gloria? Dice la palabra. ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la presencia? Dime qué estás haciendo con tu vida y cómo te está yendo con tu vida. Yo te voy a decir si está la presencia de Dios en tu vida. Como dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Anda con Dios, pues te tiene que ir trayendo, o sea, no digo que tú estés en prosperidad todo el tiempo, porque nadie anda en prosperidad todo el tiempo. El Señor a todos nos prueba. Todos tenemos que pasar proceso de pruebas. ¿Ok? No es que vamos a estar de risita el año entero, no es que porque Dios está con nosotros todo nos va a ir bien, no, nosotros igual que todo el mundo tenemos que ser probados y el Señor usa las pruebas para fortalecernos. ¿Que no nos gustan las pruebas? Obvio que no, a nadie le gustan las pruebas, todo el mundo quiere lo bueno rápido, estilo microondas. Señores, tú me dijiste que me iba a dar esto y dámelo. Si el Señor nos dice a nosotros lo que tenemos que atravesar para poder tener las promesas que Él nos dijo que nos va a dar o las cosas que Él dijo que nos iba a dar, ustedes pueden estar seguros que la mayoría de nosotros ya hubiera abandonado. Él dice, no, Señor, ¿sabe qué? Olvídate de esa promesa que tú me hiciste, yo no quiero eso. Yo, si tengo que pasar todo eso, mejor olvídate. Esas son las pruebas que necesitamos pasar para poder abrazar, para poder estar en la madurez necesaria para nosotros poder agarrar y no solamente tener, sino también retener. O sea, si a usted el Señor le va a dar una bendición, no solamente que usted reciba la bendición, sino que la mantenga y no la pierda. ¿Ok? El Señor nos tiene que probar para ver si estamos en la capacidad. Y si no estamos en la capacidad, mire, usted va a estar pasando por un entrenamiento y va a pasar, y va a pasar, y va a pasar, y va a pasar hasta que pase la prueba. Por eso hay mucha gente que dice, ay, pero que yo no entiendo este proceso, paso la vida entera en esto y esto y esto, y siempre lo mismo y siempre lo mismo. Es que usted está en un examen, ¿ok? Si usted va de tercero a cuarto grado, y usted no pasa, usted va a tener que repetir. Lo mismo pasa con las cosas del Señor. Si usted está pasando por una prueba, un proceso, si el Señor dijo que va a hacer algo contigo, porque como Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y Él dijo que va a hacer algo contigo, Él te va a entrenar para que tú llegues hasta donde Él te dijo ya que tú vas a llegar. Entonces, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? No te preocupes, yo te entreno. Ok. Pero para poder entrenarte, tú tienes que pasar las pruebas. Si tú sigues huyéndole a la prueba, si tú sigues yéndote por otro lado con otros dioses o buscando forma más rápida de llegar a donde Dios te dijo que te iba a llevar, entonces lo más probable es que tú vuelvas a repetir la prueba porque estás haciendo cosas ilegales. Entonces, ¿usted quiere que el Señor lo lleve hasta donde Él dijo que los va a llevar? Aguante sus jalones así como le hacían al buey y le daban su puñoncito, enderécese. Cuando el Señor le dé su puñoncito, enderécese, no se ponga a patear al aguijón, porque va a sufrir usted y no va a llegar nunca. Ese pobre buey que se pone a estar pateando el aguijón ya no puede seguir trabajando porque es tan fuerte lo que le da que ya no puede caminar. Entonces, ¿usted va a seguir pateando el aguijón o va a dejar que Dios lo corrija? Las pruebas hay que pasarlas. Las pruebas no se saltan, no se vuelan, no se evitan. Hay que pasarlas. Esa es la única forma que usted va a pasar del desierto a Canaán. El Señor te va a sacar de Egipto. Miren lo que pasó con José. A José el Señor le dio un sueño y en ese sueño él básicamente le dejó claro que sus hermanos se iban a postrar delante de él, que él iba a gobernar por encima de sus hermanos y por encima incluso de sus padres. Sus hermanos se sintieron celosos, hicieron y deshicieron con él. Si el Señor le dice a José, mira,
eso que yo te voy a dar de que tú vas a ser gobernador y que tú vas a estar por encima de todos ellos, primero, oye lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que ser maltratado por todos tus hermanos. Tú tienes que, te van a vender, te van a tirar en una cisterna, vas a estar un tiempo en una cisterna, luego te van a vender y te van a vender como esclavo, y en ese sitio donde te venden como esclavo, tú vas a llegar a una casa, y en esa casa, aunque tú hagas lo bueno, va a aparecer una mujer allá que va a querer que tú hagas lo malo delante del dueño de la casa y delante de Dios. Entonces, si tú no lo haces, vas a tener un problema porque entonces vas a caer en la cárcel. Entonces, cuando caigas en la cárcel, vas a estar varios años en la cárcel por algo que tú no hiciste. Entonces, si a José le dicen que él tiene que pasar todo eso, ¿qué ustedes creen que él va a decir? Dice, mira, está bien, yo sigo aquí con las vacas de mi papá, con las ovejas, yo no necesito ser gobernador de nada. No, porque tú simplemente vas a ser esclavo un tiempo y vas a estar preso. No, es que yo no quiero estar preso, yo no quiero ser esclavo de nadie. Yo no quiero que me maltraten, yo no quiero que hagan cosas injustas para poder llegar ahí. Si el Señor le dice que él tiene que pasar todo eso, obviamente, no se lo, él hubiera dicho, no, es que no. Si cuando a David lo ungieron para ser rey, él se hubiera imaginado que tenía que pasar tantas cosas, sobre todo con Saúl, que era el rey, que la persona que era rey en ese momento, si él se imagina que tiene que pasar todo eso y esa persecución durante cerca de casi 10 años que tuvo Saúl persiguiéndolo a él, y él sin hacer nada porque él se negaba a hacerle daño a Saúl, porque Saúl era la persona que Dios había ungido para ser rey. Sí, David había sido ungido, pero Dios todavía no lo había puesto en la posición. Entonces él decía, yo no voy a hacerle daño al ungido de Jehová. No lo voy a hacer, que él me siga persiguiendo y que siga haciendo lo que le dé la gana. Y tuvo muchas oportunidades de matar a Saúl y su corazón dijo, es que yo no puedo. Es que yo no puedo hacerle daño. Entonces, si él se hubiera imaginado toda esa persecución que él iba a tener, yo estoy segura que él hubiera dicho, no, yo sigo aquí pastoreándole las ovejas a mi papá, me sigo enfrentando a leones, me sigo enfrentando a lo que me tenga que enfrentar y no me meto en ese lío. Entonces, el Señor no nos puede contar a nosotros toda la historia, porque entonces las pruebas no las vamos a pasar, nos vamos a negar. Pero entonces aquí es el tema, ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está la presencia? Si la presencia no está contigo, todo lo que tú emprendas te va a ir mal. Si Dios no está contigo, todo lo que tú hagas te va a ir mal. Muchas gracias por los regalitos. Todos los negocios que tú emprendas te van a ir mal. Todas las cosas que tú quieras hacer, yo quiero tomar clases de tal cosa, y el Señor diciéndote, pero es que yo no, es que lo que yo voy a hacer contigo, tú no tienes que saber ser, qué sé yo, como hacíamos nosotros cuando estábamos en Dominicana, que nos poníamos a coger, yo recuerdo que yo cogí una clase hasta de farmacia, no sé para qué, porque en ese tiempo era que no teníamos nada que hacer, fue durante el verano, y nos pusimos a hacer una clase de farmacia, y pregúntame porque ni me acuerdo para qué sirve absolutamente nada. Entonces, yo imagino en ese tiempo el Señor, ok, tú te estás entreteniendo aquí, pero que a mí no me interesa que tú hagas clase de farmacia. ¿Para qué? Eso no te va a servir para lo que yo quiero hacer contigo. Yo me gradué de la universidad, yo estudié administración de empresa y no me ha servido para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo no estaba pendiente a lo que Dios quería para mí. Yo simplemente hice cualquier cosa porque sí. Porque eso era lo que menos, pues yo mi mente lo único que estaba era lo que requiriera de mí el menor esfuerzo, en el sentido de que no me gustaba la sangre, no me gustaba el olor que tenían los hospitales. Yo decía, yo no tengo esa paciencia para ponerme a discutir con la gente siendo abogada. Eso de ser mercadóloga, yo en ese tiempo a nosotros nos decían que los mercaderes lo que hacían era vender y salir a la calle a vender. Y yo decía, yo no voy a estar cogiendo sol y sereno. Obviamente eso era una mala percepción de lo que realmente era cada una de esas carreras, pero en mi limitadamente, en mi mente limitada, para que no pase limitadamente, sino en mi mente limitada, eso era lo que yo pensaba y por tanto yo no quería estudiar nada de eso. Si yo hubiera sabido desde joven qué era lo que el Señor quería hacer conmigo, probablemente yo hubiera andado en el camino correcto, pero obviamente todo sucede en el tiempo de Dios y entiendo que a pesar de que quizás esa no haya sido la voluntad de Él para mi vida, cada una de esas situaciones, como dice tu palabra, fueron obradas para bien. Cada cosa que yo hice obró para que yo estuviera en el lugar donde yo estoy, que conociera a la gente que conocí, que aprendiera lo que tenía que aprender para poder estar a donde yo estoy hoy y obviamente las que me faltan todavía por pasar para estar donde Él quiere que yo llegue. Amén. Entonces yo creo que ya terminamos. Recuerden que al final a ustedes les toca hacer una oración. Escriban abajo su oración, no lo dejen en blanco, porque es importante que el Señor vea la disposición de ustedes de querer aprender. Pídanle al Señor que sobre todo, como le digo yo, mira, a mí a veces me dicen, no, porque tú, ahora que tú eres cristiana, que no sé qué, pero ¿qué pasa si tú vuelves al mundo y si tú vuelves a hacer lo que tú hacías antes? Yo le dije, miren, como yo estoy
Con la convicción que yo tengo tan grande de que lo único que yo necesito es a Dios en mi vida, yo le digo, Señor, si tú ves que algún día yo me voy a descarriar, que tú ves que yo voy a volver al mundo, que tú crees que después que yo te conozco yo me voy a hacer la que no te conoce y que voy a hacer lo malo delante de ti, llévame ese mismo día. No necesito más nada. No, pero que entonces que tus hijos que están chiquitos, mis hijos, el Señor se va a encargar de que estén bien, su papá lo va a criar bien, el Señor se va a encargar de que haga lo que tenga que hacer. Yo lo que tengo que hacer es no apartarme. No quiero. Si el Señor ve, yo solo digo, Señor, si tú ves que en algún momento tú ves que yo me voy a apartar, mira, ese mismo día llévame. Ese mismo día llévame porque es que no quiero. No quiero nada que me saque de ahí ni que me aleje de ahí porque yo sé lo que es vivir sin Él. Y como sé lo que es vivir sin Él y ahora sé lo que es vivir con Él y cómo ha cambiado mi vida y todo lo que Él ha hecho conmigo, es que no quiero ni que me mencione, es que no vuelvo para el mundo, es que no. Entonces, como yo tengo esa convicción, estoy segura de que eso es lo que yo quiero, yo espero que usted también tenga esa misma convicción. Amén. En Él, en la presencia, es que tenemos todo. Si no, miren a la nuera de Elí, que básicamente se tiró a morirse, que dejó que el cansancio, que la noticia tan grave de que se hayan llevado a la presencia le haya marcado de una forma que ella diga, no, es que si el pueblo de Dios no tiene la presencia, no tenemos nada que hacer. Es que si la presencia de Dios no está con nosotros, no tenemos ni que vivir, porque es que vamos a ir de mal en peor. Y si ustedes quieren ver eso, véanlo, léanse el libro de los jueces. Ese es el libro más oscuro, más sombrío, más horrible, yo creo, de toda la Biblia, porque era un tiempo en el que el pueblo estaba haciendo tantas cosas malas. De hecho, hay una historia que yo tengo, hay 2 videos que yo tengo en YouTube, que tengo esa historia bien resumida, que se llama La historia más macabra, creo que de la Biblia, algo así se llama. Está en 2 partes, porque en ese tiempo lo hice, fue como para videos para Instagram y eran muy largos. Y es una historia tan horrible que yo mejor les digo que vayan y la escuchen allá, duran como 5 minutos los videos, no son muy largos, pero es un tiempo en el que el pueblo estaba tan mal, tan pervertido, tan en una forma que eran tan sangrientas las cosas que ellos hacían, que ellos de verdad no tenían idea de que el Señor completamente los había dejado. Obviamente el Señor metía su mano para poder volverlos a encaminar y de vez en cuando le sacaba a alguien, le levantaba a alguien, un profeta, algo, que volviera y les hiciera razonar, se alejaron de mí. Y mientras más se alejan de mí, peor les va, porque peor hacen las cosas. La gente piensa que Dios le dio la ley al pueblo para fastidiarlos, para hacerle la vida imposible, para que tuvieran cosas que ellos no pudieran llevar, pero no es por eso. El Señor nos da la ley o nos da todas esas pautas que están en el Antiguo Testamento, obviamente, aunque no es que tenemos que vivir por la ley, ahora ya vivimos en un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, ahora no es por obras, sino que es por la obra que ya Cristo hizo en la cruz, por eso nosotros vivimos, sí, pero también las obras que nosotros hacemos, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Nosotros antes hacíamos obras para poder ganar la salvación, para poder ganar el favor de Dios, pero ahora por la obra que hizo Cristo, nosotros hacemos las obras en agradecimiento a lo que Él hizo. No para qué, sino por qué. ¿Ok? Antes hacían las obras para que Dios los librara de sus males, para que Dios lo perdonara, pero ahora nosotros hacemos las obras en agradecimiento a lo que ya Él hizo, ¿ok? No es que nosotros estamos sujetos a la ley, ni que tenemos que vestirnos como se vestían ellos, ni sacrificar animales, ni nada de eso. La historia es diferente, pero las obras, en nosotros hacer buenas obras, sigue siendo la misma ley, ¿ok? Que amemos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Aunque hay gente que no se ama y como no se aman a ellos, pues tampoco pueden amar a nadie. Pero si nos vamos allá, nos vamos a dar cuenta que Dios le dio la ley al pueblo para que ellos trataran de hacer lo correcto delante de Él. Yo tengo varios libros que se lo he dicho en varias ocasiones y yo espero en Dios, Señor, que no me corten este video porque la última vez que me puse a hablar de esto, TikTok me baneó de una forma que en una semana no me dejó hacer nada. Exactamente, en Santiago 2:26. Ahí tienen el versículo donde le dice eso que le estuve hablando. Entonces yo tengo varios libros que hablan sobre cómo el pecado entra en la gente, sobre cómo entran los demonios en la gente. Yo sé que eso es un tema muy fuerte y que no se lo puedo hablar aquí a todo el mundo porque no todo el mundo tiene la mente preparada para ese tipo de temas, pero sepan que todo lo que el Dios puso en el Antiguo Testamento, en la ley, para que nosotros no hiciéramos, es porque el mundo espiritual trabaja mucho en la legalidad.
Si usted se sale de lo legal, usted está dándole permiso a que espíritus inmundos entren dentro del cuerpo. No era solamente en el Antiguo Testamento que habían endemoniado, no era solamente la Biblia que habían endemoniado. Todavía tenemos, el mundo de hoy está lleno de gente endemoniada y que no lo sabe. Entonces los demonios entran en los cuerpos por el pecado, por la mala vida, por la desobediencia. Hay pecados, digamos que la mayoría de las enfermedades, muchas de las enfermedades que hay hoy en día tienen que ver con el pecado, y por eso cuando usted ve que le hacen una liberación a una persona, también es sano. De hecho, también el libro de Santiago habla de eso, de que si hay un enfermo, que oren por él, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Es decir, cuando le imponen las manos, oran por él. Es decir, en ese momento no solamente se va a sanar y va a ser perdonado, sino que el demonio que le estaba causando esa enfermedad también va a salir. Entonces, en el día de hoy también tenemos muchas enfermedades, muchas cosas, muchas maldiciones generacionales. Esos son otros libros que tengo por ahí, Maldiciones sin quebrantar. Tengo ese libro pendiente de leerlo. Que tienen que ver con el pecado que cometieron nuestros padres. Entonces, si Dios nos dice, no hagan esto, no es porque yo te quiero hacer la vida imposible ni hacértela más difícil. Es porque en el mundo espiritual, legalmente, tú le estás dando paso a un espíritu que entra en tu vida y que te va a hacer la vida imposible, que te va a enfermar, que lo vas a heredar tus hijos, que va a... O sea, es mucho. Entonces, traten de llevarse, de leer qué es lo que dice Dios, qué es lo que quiere Dios para mi vida. Y aléjense de lo malo, aléjense del pecado, aléjense de la fornicación, los que no se han casado, no se pongan a tener relaciones con las parejas, ni con el novio, ni con nadie. Esperen casarse. Si ya lo están haciendo, pídanle perdón a Dios y entonces pónganse en marcha para casarse. Los que están casados, que no se pongan a estar teniendo relaciones con nadie fuera del matrimonio. O sea, hay tantas cosas que el Señor nos dice no las hagan, porque es que cuando las hacen, le están dando permiso a espíritus inmundos a que entren. Recuerden el caso del endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios dentro de su cuerpo. Imagínense qué tantas cosas hizo él para que tantos demonios entraran en su cuerpo, y además de eso, qué tantas cosas hicieron sus padres, porque los demonios se heredan. Si usted está luchando contra algo y no lo vence, eso no solamente que te va a vencer a ti, sino que va también tus hijos a luchar en contra de eso. Si hay espíritus, imagínense ustedes, de la lascivia, las mujeres que son muy calentonas y que siempre quieren enseñar todo. No digo que sea un tema de ellas necesariamente, sino que son espíritus que se heredan. Si ella está luchando con un espíritu de lascivia y ella no vence ese espíritu de lascivia, sus hijos van a heredar esa misma situación. Entonces va a tener el mismo problema de que va a tener hijas que van a estar con la misma situación, que van a estar cambiando de novio, que van a estar teniendo 1000 parejas, que se van a meter con los hombres casados. Entonces no van a entender por qué, porque no lucharon ellas contra eso, no fueron libres de esa situación. Entonces ahora sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y toda esa gente, hasta la 4ª generación, van a estar luchando con la misma situación. Lo mismo yo le había dicho en otra ocasión, esas enfermedades, la diabetes, la hipertensión, que ustedes ven que son familias enteras, esa gente que se mueren del corazón, todos los hombres a la misma edad, esas son maldiciones sin quebrantar, y que cuando venimos a Cristo y le pedimos a Él, nos ponemos a cuentas con Él, le pedimos perdón por nuestro pecado y por lo de nuestros antepasados, Él empieza a hacernos libres de todo eso, ¿ok? Entonces hay muchas otras cosas que se pueden decir sobre eso, pero no voy a entrar en mucho detalle porque no es el tiempo ni es el lugar. Pero ya hemos terminado con el estudio de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre, pero sobre todo, no se alejen de la presencia. No dejen que Dios se le aparte, no hagan cosas. Gracias, no hagan cosas que los alejen del Señor. Cuando el Espíritu Santo, las que aceptaron a Cristo recientemente, cuando el Espíritu Santo empiece a hablarme, ustedes van a empezar a sentir una incomodidad por cosas que antes hacían y que ahora sienten que no la pueden hacer, o cuando la van a hacer se sienten mal, o sienten un peso en el pecho, algo. Es el Espíritu Santo, por aquí no, eso no. Yo sé que al principio se le va a hacer difícil entender cómo habla el Señor, pero traten de escucharlo, traten de estar pendientes. Para que entonces nosotros no pequemos en contra del Señor y entonces suframos las consecuencias. Entonces voy a aprovechar este espacio, ya que les he hablado todo esto, para que si hay alguien aquí, como hicimos la semana pasada, que me bendijeron la vida de una manera sobrenatural. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo en su corazón, que cree en Él, que sabe que Él murió por Él en la cruz, que sabe que Él hizo toda esa obra y que ha creído todo esto que estuvimos hablando hoy, pero que no ha aceptado a Cristo en su corazón, que no lo ha hecho dueño de su vida, que no ha dicho, Señor, yo hasta aquí llegué y no he hecho nada que sirva, nada de lo que yo he hecho tiene sentido, nada de lo que he hecho, Señor, ha valido la pena. Ahora yo quiero que seas tú que tomes el timón, que seas tú que hagas lo que tú tienes que hacer, que seas tú guiándome. Entonces este es el tiempo. Vamos a hacer una oración bastante corta. Entonces en esa oración usted le va a entregar su vida a Cristo, para que también usted sea salvo,
porque somos salvos, dice la palabra que con el corazón creemos para justicia, para que seamos justificados delante de Dios, pero para poder ser salvos tenemos que confesarlos con la boca, ¿ok? Entonces, si usted no ha hecho esta oración, eso está en Romanos capítulo 9, creo que lo tenía por aquí, pero no lo veo. Tengo tantos versículos aquí que ya perdí la cuenta de dónde es que lo tengo, pero sí sé que en Romanos, en el capítulo 9, dice que con la boca, con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Así que si alguno de ustedes no le ha confesado nunca a Cristo, nunca le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero que ahora seas tú, que gobiernes mi vida, que seas tú haciendo lo que tú quieres hacer en mi vida, entonces este es un buen día para que el cielo, dice la palabra que el cielo está de fiesta cada vez que un hijo vuelve a su casa, porque usted es del Señor, usted ha sido marcado para Él simplemente está esperando que usted diga, ok, voy a volver a mi casa, Señor, como el hijo pródigo. Busca la historia del hijo pródigo, que es así mismo, que el hijo se va, hace y deshace por el mundo y después vuelve con pena, Señor, yo no merezco, sí, tú no lo mereces, pero el Señor te recibe con amor, con los brazos abiertos. Él sabe todo lo malo que tú has hecho, Él sabe que tú no eres merecedor de nada, pero aún así Él deja las 99 para ir a buscarte a ti. Así que si hay alguien por ahí, quiero que me digan, si no han aceptado a Cristo en su corazón, hoy es un buen día, usted no sabe si se va a morir mañana. Si usted se muere mañana y no fue al cielo, usted va a estar, como decíamos ahorita, en tinieblas, con el crujir y el llorar, en Romanos 10, de 9 al 11, así mismo. Ese es el que dice que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Que no sé por qué no encuentro ese versículo, si lo tenía tan cerca siempre aquí. No lo veo. No lo tengo aquí cerca. Pero si hay alguien, me imagino que aquí todos son salvos, todos los que están aquí ya aceptaron a Cristo, todos los que están aquí son cristianos. Así que yo espero que así sea. Gloria a Dios por eso. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, que aparentemente todos son salvos, todos le han entregado su vida a Cristo. Espero de corazón que así sea y no que usted espere el último momento para entregarle su vida, para devolverle su vida al que se la dio, al que se la prestó, para que usted estuviera aquí en este tiempo, para que usted hiciera grandes cosas, el que tiene grandes planes, como dice Jeremías, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. El Señor quiere darnos muchas cosas y quiere revelarnos muchísimas cosas que Él quiere hacer, pero si usted no lo acepta, si no tiene el Espíritu Santo, ese teléfono que ahora se injerta dentro de usted cuando acepta a Cristo, no va a tener esa comunicación muy clara y las cosas que el Señor quiere revelarle no la va a entender, porque dice la palabra que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y el hombre natural, aquel que no ha aceptado a Cristo, no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, no mentalmente, ¿ok? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ya terminamos por el día de hoy. No sé si quedó alguna pregunta por aquí. Voy a revisar rápidamente, pero me parece que ya leí todo. Sí, aparentemente solamente eso era. Ya no hay más preguntas. Entonces voy a poner aquí para que les llegue, para que el evento, Dios mío, siempre se me olvida la fecha, siempre ando perdida con la fecha. El próximo martes 18 tenemos nuestra próxima clase, nuestro próximo en vivo. Yo espero que estén aprendiendo. Díganme si están aprendiendo, porque si no están aprendiendo, vamos a dejar este negocio. Si ustedes vienen aquí a escuchar nada más y no están haciendo más nada, vamos a dejar este negocio, porque así no se puede. Así no se puede. Lo puse el 18 a las 10 de la mañana, exactamente. Entonces, yo sé que hay países donde esto no está disponible, pero los que sí, ya saben que ahí está, para que ustedes se puedan registrar. Muchas gracias, Mercedes. Dios la bendiga a usted más. Nos vamos a seguir viendo un poquito más de cerca, usted y yo, y Bismarck, que vi que también se suscribió. Entonces, ahí vamos a estar coordinando cómo van a ser las clases, cómo van a ser esos estudios que vamos a estar haciendo de manera privada. Y como yo les digo, el Señor honra a los que le buscan de verdad, a la gente que está interesada no solamente en leer, sino en aprender, en irse más profundo. Y ustedes van a ver un cambio verdadero en su vida. Yo no lo digo por decirlo, lo digo por mí, porque yo sé que mientras más profundo me meto con el Señor, mientras más aprendo y mientras más lo conozco a Él, más fácil me es también a mí
lidiar con las situaciones que se me presentan todos los días, porque no es que yo no presento situaciones y que a mí no me pasen cosas, pero dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. Como yo sé que estando en Cristo, mi vida es diferente cuando yo lo conozco a Él. Entonces, cuando me pasan las cosas, yo digo, bueno, si pasó tal situación, yo no me estreso porque yo sé que Dios tiene el control. Cuando pasan cosas que no están en mi control, yo digo, bueno, Señor, esto tú sabes lo que está pasando, tú eres el que sabe cómo se resuelve, dame la sabiduría o lo que sea, pero me agarro de él, no empiezo yo a ponerme loca, como esa gente que andan ahora desesperada porque piensan que la van a deportar porque no tienen papeles, no. Agárrese de Dios, que si Dios lo trajo hasta aquí, Él va a suplir. Y si Él le dice, muévase, donde sea que usted se mueva, también Él le va a suplir. Amén. Entonces, los bendigo. Veo que no tienen ninguna pregunta. Nos vemos nuevamente el próximo martes, con el favor de Dios, en el mismo horario, 10 de la mañana, hora del este, hora de Miami, que es donde estamos ubicados. Espero que hayan aprovechado todas las ofertas que tenemos ahí por este fin de semana del Día del Amor. Van a estar disponibles solamente hoy, creo que hasta mañana. Aprovechenla porque luego ya los precios sí vuelven. No les digo que no le vamos a poner descuento, pero quizás no con el mismo amor que este fin de semana que estamos celebrando el Día del Amor y de la Amistad. Así que nada, los bendigo, que les vaya muy bien, que pasen excelente fin de semana y nos vemos nuevamente el próximo martes, ¿ok? Chao, chao.